fue Cristo cuando murió? Es uno de los temas más controversiales, pero más comúnmente mal enseñados. El tema del paradero de Cristo durante los 3 días entre su muerte y su resurrección es muy comúnmente mal entendido. Sin embargo, una mirada cercana y cuidadosa a las Escrituras revela una unidad entre todos los escritores bíblicos. Pero primeramente, iremos a la evidencia para saber si Cristo realmente murió. Comenzamos. ¿Realmente murió? Primera de Corintios 15, 3, 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La sepultura de Cristo es evidencia de que Él verdaderamente murió, lo que sucesivamente demuestra la validez de su resurrección. Por esta razón, era importante que la iglesia primitiva afirmara la sepultura de Cristo. En Isaías 53:9 se encuentra una profecía que es la prueba dramática de que Jesucristo, hombre, era el Cristo, y que hasta el más minúsculo detalle de su vida y muerte era conforme a las Escrituras. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquí lo vemos que está siendo sepultado con los ricos o en una tumba de ricos. Mateo 27, 57 a 60 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. La palabra dispuso también puede ser traducida como determinado o designado. Era una práctica común que los cuerpos de los criminales crucificados fueran arrojados en una zanja para que se los comieran los perros y los buitres. Pero Dios había determinado que su Hijo sería sepultado con gran honor. Gloria a Dios. En Juan 19:39 vemos que la sepultura de Cristo se usaron aproximadamente 100 libras de mirra y aloes. Esta es una cantidad extraordinaria y muy costosa. Vemos que todos los escritores de los 4 evangelios tuvieron el cuidado de narrar sobre la sepultura de Jesús. En Mateo 27, del 57 al 66, vemos que dice: y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día 3, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurtan, y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y sea el postrero peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia. Marcos 15:42 al 47 dice: y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, senador noble,
que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión, preguntóle si ya era muerto. Y enterado del centurión, dio entonces el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole, le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Vemos ahora a Lucas, que va a decir el mismo testimonio, un testimonio muy parecido. Lucas va a mencionar a este José de Arimatea, este senador varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de este grupo Sanedrín, y que estaba aquí en esta ciudad de Judea, el cual también, este señor José de Arimatea, esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y de la misma manera, como lo señala Marcos, él quitó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana. Y vemos que las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo y cómo fue él así adornado o aparejado con estas aromáticas, estos ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Gloria a Dios. Juan 19, 38 y 42 va a decir: después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, más secreto, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús y permitírselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, envolviéndolo en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos sepultar, y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí en Juan 3:1, vean lo que va a decir. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este Nicodemo acompañó a José y le asistió en la preparación para la sepultura del cuerpo de Jesús. Los fariseos conspiraron en el grupo Sanedrín para crucificar a Jesús. Como José de Arimatea, Nicodemo había sido excluido por sus compañeros fariseos para honrar a Jesús. Su testimonio de la muerte de Cristo y su participación en su sepultura son pruebas formidables que respaldan la realidad de estos eventos. Pilato le concedió a José permiso de llevarse el cuerpo de Jesús para sepultarlo. La muerte de Jesús se confirma por el hecho de que Pilato concedió permiso solo después de una investigación cuidadosa para asegurar que Jesús realmente había muerto. Marcos 15, del 44 al 45, dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. En Juan 19, 32 al 34, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Si Cristo hubiera estado vivo, ¿no lo habría descubierto el centurión, Pilato, José de Arimatea
o Nicodemo? Todos los que tuvieron en contacto con el cuerpo de Jesús estuvieron convencidos de su muerte, de que había muerto. Ahora, ¿a dónde fue Cristo? ¿A dónde fue Cristo cuando murió? Es uno de los temas más controversiales, pero más comúnmente mal enseñados. El tema del paradero de Cristo durante los 3 días entre su muerte y su resurrección es comúnmente mal entendido. Sin embargo, una mirada cercana a las Escrituras y cuidadosa revela una unidad entre los escritores bíblicos. En el intervalo entre su muerte y su resurrección, el Espíritu de Cristo no permaneció en la tumba, ni tampoco descendió al infierno. En las palabras de Jesús al ladrón en la cruz, Él fue al paraíso, el glorioso lugar que es la morada de su Padre. Lucas 23:43 dice: entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En las siguientes páginas examinaremos los textos más importantes respecto a este tema. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Seol es una transliteración de la palabra hebrea y puede ser traducida como inframundo, tumba, abismo o infierno. En el contexto, el salmista simplemente está declarando que Dios no permitiría que el cuerpo físico del Mesías experimentara corrupción física, sino que lo levantaría de entre los muertos. Fíjense ustedes la interpretación de Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, 27 a 31. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con su juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Vean lo que dice Hechos 13, 34 al 35, y esta es la interpretación de Pablo. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos 2:27, Pedro cita este texto en defensa de la resurrección de Cristo. No dejarás mi alma en el Hades. La palabra Hades o Hades es la traducción griega de Sheol y se refiere a lo mismo. El significado simple de los pasajes es que el Padre no permitiría que el cuerpo de Jesús se descompusiera en la ligadura de la muerte, sino que lo levantaría entre los muertos. Charles Hodge escribe: en el lenguaje de la Escritura, descender al Hades no significa nada más que descender a la tumba, pasar del mundo visible al invisible, como le pasa a todos los hombres cuando mueren y son sepultados. Romanos 10:7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Basados en la interpretación de Pablo, subir a Cristo de entre los muertos, lo mejor parece ser interpretar la palabra abismo como una referencia al mundo de los muertos y no como una afirmación de que Cristo fue al infierno. Matthew Henry escribe esto llanamente: demuestra que el descenso de Cristo a lo profundo o al abusos no era más que el hecho de que entró al estado de los muertos. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El contexto sugiere que Pablo está escribiendo acerca de la encarnación de Cristo y no sobre que Él descendió al infierno. El Cristo que subió al cielo, ascensión, es el mismo que vino a la tierra desde el cielo, encarnación o descensión. Esta
expresión ascendió, que significa sino que aquel que había descendido a las profundidades de la tierra. Ahora, que ascendió, esas palabras son una conclusión del Cristo del cielo, de su ascensión al cielo, porque si no hubiera descendido primero de allí, no se podría haber dicho de que Él ascendió. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. También es una explicación del sentido del salmista sobre su humillación y su exaltación, cuya humillación significa su descenso a la tierra. Continuando con Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Erróneamente, cualquiera que acepta esta postura entienden de su llegada a un lugar que se llama Limbus Patrum, contiguo al infierno, y donde dicen que los patriarcas estuvieron contenidos hasta la venida de Cristo, y que Él fue allá para librarlos de ella, y que éstos estaban en cautiverio, lo cual es ficticio y erróneo. Es cierto que el lugar donde Abraham estaba con Lázaro en su seno no estaba cerca del infierno, sino muy lejos, y que había un gran abismo entre ellos, Lucas 16:23, y los espíritus o las almas de los patriarcas regresaron a Dios que les dio el espíritu cuando se separaron de sus cuerpos, como lo hacen las almas de los hombres ahora, Eclesiastés 12:7. Ni Cristo entró en ningún lugar de tormento o alguna parte de la tierra en su muerte, ni los patriarcas, sino más bien los principados y potestades que Cristo venció en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 a 20, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Algunos interpretan este pasaje como si se enseñara que Cristo descendió al infierno cuando murió para proclamar su victoria a aquellos que habitaban ahí. La interpretación más consistente es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que levantó a Jesús de entre los muertos, fue el instrumento mismo a través del cual Cristo habló a la generación de Noé. Cristo les habló a través del Espíritu Santo por medio de la predicación de Noé. Ellos no creyeron las palabras de Cristo predicadas a través de Noé, por lo tanto, ellos murieron en sus pecados y han permanecido en prisión, es decir, el infierno hasta hoy. Primera de Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. No hay razón para interpretar este pasaje como si se apuntara hacia un descenso de Cristo al infierno para predicar el Evangelio a aquellos que moran ahí. Las Escrituras enseñan claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Hebreos 9:27. El pasaje debe ser interpretado como una simple referencia a que el Evangelio había sido predicado a ciertos individuos que en el tiempo en el que Pedro escribió ya habían muerto. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Cristo no fue al infierno, ¿a dónde fue? Para responder esta pregunta, lo mejor es tomar las propias palabras de Cristo Jesús. Jesús le dijo al ladrón moribundo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta declaración breve, pero poderosa,
encontramos más evidencia de que Cristo fue con el Padre en el momento de su muerte. Es una declaración de sólida confianza. Matthew Henry escribe que Cristo encomienda su espíritu en las manos de su Padre para ser recibido en el paraíso y devuelto al mundo al tercer día. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A veces se alega que Cristo no pudo haber ascendido al cielo durante sus 3 días en la tumba, basado en sus palabras a María Magdalena en este pasaje. Sin embargo, considerándolo más detenidamente, es claro que no hay contradicción entre la declaración de Cristo al ladrón, Lucas 23:43, donde dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, y sus palabras a María Magdalena, Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Después de 3 días, Cristo se reunió con su cuerpo físico y fue resucitado de entre los muertos. María entendió mal el plan de Dios y no sabía que Cristo volvería a ascender, esta vez en su cuerpo, a la derecha del Padre como intercesor de su pueblo. Ella esperaba que Él permaneciera en la tierra y reinara como un Mesías terrenal. En su interacción con María, Cristo no estaba negando que su espíritu había ascendido al Padre después de su muerte en la cruz, sino que estaba diciendo que todavía tenía que ascender en su cuerpo. Aunque María no lo entendía todavía, esta ascensión corporal era absolutamente necesaria en la obra de redención. Espero que haya sido de su agrado este estudio. Tenemos créditos al libro Descubriendo el Glorioso Evangelio, lección 20 por Paul Washer, a la Iglesia Cristiana Reformada en Mérida, Yucatán, el León de Judá, y toda gloria y toda honra sea para el Señor Jesucristo. Amén. Cristo. Amén. Cristo. Amén. Cristo.